Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Urraca I de León. Ella sería reina titular de León y sería conocida por ser la primera reina titular en ser reconocida de Europa. La vida de esta reina estaría marcada por los conflictos que mantuvo con su segundo marido, y por los problemas que tuvo con sus familiares. Sin más demora, disfruta de su biografía. Urraca de León nació el 24 de junio del año 1081, en el Reino de León. Fue hija del rey Alfonso VI de León, y de la segunda esposa de este, Constanza de Borgoña. Urraca fue la única de sus hermanos que llegó a edad adulta, por lo que Urraca era la única hija legítima del rey Alfonso VI. Urraca también tenía algunos medios hermanos nacidos de los posteriores matrimonios de su padre o de las relaciones que tuvo este con otras mujeres. Urraca estaba emparentada con la familia Borgoña, quienes a su vez estaban emparentados con la corona francesa. Urraca, a diferencia de varias mujeres de la época, era conocida por tener personalidad. Aunque fue hija única de sus padres, su infancia está pobremente documentada. Su relación con su tía paterna Elvira era obviamente estrecha, como lo demuestra el nombramiento de Elvira como tutora de la hija de Urraca, Sancha Raimundes. Parece ser que quedó bajo la tutela de Pedro Ansúrez, aunque también se conocen los nombres de dos de sus maestros, el presbítero Pedro, que la acompañó a Galicia tras su matrimonio, y Domingo Flaconis. Una fuente tardía, Rodrigo Jiménez de Rada, afirma que el poderoso aristócrata Pedro Ansúrez y su esposa Elo Alfonses criaron a Urraca en su casa, pero ningún documento contemporáneo confirma este informe. Como Urraca carecía tanto de hermanos varones, tanto legítimos como ilegítimos, en ese entonces se le empezó a ver como la sucesora de su padre. Aunque en Europa no había gobernado titularmente una mujer, Urraca se casó con Raimundo de Borgoña años después. Raimundo era también cuñado del primo materno de Urraca, el duque Odón I de Borgoña y hermano de Odón, Enrique. Los almorávides musulmanes infligieron una dura derrota a Alfonso VI en Sagrajas en 1086 y el matrimonio de Urraca con Raimundo fue parte de la estrategia diplomática de Alfonso para atraer alianzas. El primer documento auténtico que menciona a Urraca como esposa de Raimundo, una carta de concesión a un tal Hermenegildo Rodríguez, fue emitida el 22 de febrero de 1093. Pero documentos interpolados se refieren a ellos como marido y mujer ya antes de 1088. Los historiadores Ángel Gordo Molina y Diego Melo Carrasco proponen que Raimundo se casó con Urraca probablemente antes de principios de 1090, cuando los diplomas reales los presentan por primera vez como gobernantes de la Tierra de Santiago, o Galicia. Raimundo alcanzó la mayoría de edad en el momento del matrimonio, pero Alfonso VI continuó controlando la administración de Galicia. Su representante en Galicia, Pedro Vimarás, murió en la época de la boda y Alfonso nombró a Arias Díaz como su sucesor. Un joven clérigo talentoso, Diego Gelmírez, fue nombrado canciller y secretario de Raimundo y Urraca con el consentimiento de Alfonso. Por otro lado, Raimundo y Urraca también se involucraron en la administración de otras provincias. Por ejemplo, fueron testigos de las cartas con motivo de la repoblación de Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora. En 1093 murió la madre de Urraca y la concubina morisca de Alfonso, Zaida de Sevilla. Zaida había tenido de su relación con Alfonso VI un hijo llamado Sancho Alfonses. El nacimiento de su hermano ilegítimo puso en peligro la posición de Urraca y además, la base de poder de Raimundo y Urraca se debilitó aún más cuando Alfonso concedió la Tierra de Portugal a su hija ilegítima Teresa y a su marido Enrique de Borgoña alrededor de 1094. Como mujer, Urraca estaba bajo la tutela de su marido. Raimundo fue mencionado en primer lugar en casi todos los documentos emitidos durante su gobierno como conde de Galicia. Dos documentos, ambos confirmando privilegios de los burgueses de Santiago de Compostela, se refirieron a ella como Reina Urraca en 1095 y 1105. El uso del título puede haber expresado su resentimiento por su posición inferior, aunque las infantas o princesas reales
fueron ocasionalmente llamadas reinas en este periodo. Sancho Alfonses fue mencionado regularmente en los diplomas reales de 1103, mostrando que Alfonso VI consideraba a su único hijo como su heredero, aunque la mayoría de los clérigos se oponían a la sucesión de un hijo ilegítimo. En marzo de 1107, Sancho fue elegido rey por iniciativa de su padre. Raimundo hizo preparativos para una crisis de sucesión a través de una alianza con su cuñado Enrique de Portugal. Se desconoce cómo era la relación entre Urraca y Raimundo, aunque fuese como fuese su relación en el ambiente personal, el matrimonio tuvo 2 hijos. Aproximadamente en el año 1095 o 1102 nació Sancha Raimundes, y después en el año 1105 nació Alfonso Raimundes, el futuro Alfonso VII de León. Raimundo cayó gravemente enfermo y murió en Grajal de Campos en septiembre de 1107. La viuda Urraca asumió la plena responsabilidad de la administración de Galicia. Se autodenominó emperatriz de toda Galicia, en su carta de concesión a la Catedral de Lugo a finales de 1107 o principios de 1108. Los clérigos y aristócratas gallegos consideraban al hijo pequeño de Urraca con Raimundo, Alfonso Raimundes, como el legítimo sucesor de Raimundo. La posición del niño como heredero de su padre fue confirmada en su presencia en una asamblea en León por Alfonso VI. El rey también reconoció el derecho de su nieto a gobernar Galicia en caso de que Urraca se volviera a casar. En esta época Urraca comenzó una relación amorosa con el aristócrata castellano Gómez González. Lamentablemente el medio hermano de Urraca, Sancho Alfonses, murió luchando contra los almorávides en Oclés el 29 de mayo de 1108. Tras la inesperada muerte de su medio hermano, Urraca se convirtió en la única heredera de su padre. Su nueva posición fue confirmada ceremoniosamente en una asamblea de casi todos los nobles y condes, poco antes de que su padre muriera el 30 de junio o el 1 de julio de 1108. Urraca sucedió a su padre como la primera reina gobernante de la historia europea, y aunque en el pasado ya habían gobernado otras mujeres en Europa, ella sería la primera reina titularmente, ya que al no tener otros hermanos no muchos cuestionaron su ascenso al trono. Su primer diploma existente, emitido a favor de la Catedral de León un día después del funeral de su padre, se refería a ella como reina de toda España. Destacados aristócratas leoneses, castellanos y gallegos y 12 obispos fueron testigos del documento, lo que demuestra que la élite de su reino la reconocía como monarca legítima. 2 fuentes tempranas, la Crónica de Sahagún y la Historia Compostelana, atribuyen la propuesta sobre el matrimonio de Urraca con Alfonso I de Aragón a los aristócratas leoneses. Al parecer, estaban convencidos de que una monarca mujer sería incapaz de gobernar y defender el reino. Rodrigo Jiménez de Rada escribe que Alfonso VI inició las negociaciones sobre el matrimonio de su heredera con Alfonso I porque quería impedir el matrimonio de Urraca con su amante, Gómez González. Alfonso I se casó con Urraca en el castillo de Monzón en octubre o noviembre de 1109. En diciembre, Urraca concedió a su marido toda su tierra que era de su padre, a quien mencionó como señor y esposo mío. En el mismo documento, estipuló que Alfonso debía respetarla como un buen marido a su buena esposa y no podía pedir la anulación de su matrimonio haciendo referencia a su parentesco o la excomunión. El documento confirmaba el derecho del hijo de Urraca de su primer matrimonio a heredar León en caso de que la pareja muriera sin descendencia. El tradicional deseo de independencia de los aristócratas gallegos despertó y utilizaron la defensa del derecho de Alfonso Raimundes a gobernar Galicia y suceder a su madre como pretexto para una rebelión. Después de que su líder Pedro Froilaz de Traba anunciara que Urraca había perdido su derecho a gobernar Galicia al volver a casarse, proclamaron rey a Alfonso Raimundes. Pedro Arias, Pedro Gudesteis y otros nobles gallegos que permanecieron leales a Urraca formaron una hermandad contra Pedro Froilaz y sus aliados. Ofrecieron el liderazgo a Diego Gelmírez, que había sido elevado a obispo de Compostela, pero Gelmírez permaneció neutral en el conflicto.
Alfonso I y Urraca invadieron Galicia y se apoderaron del importante castillo de Monterroso, pero los informes sobre la crueldad de las tropas aragonesas indignaron a los aristócratas leoneses. La relación entre Alfonso y el alto clero se volvió tensa. El obispo de Palencia fue encarcelado, el arzobispo de Toledo, los obispos de Burgos y León y el abad de Sahagún se vieron obligados a huir. El matrimonio resultó desafortunado. El prejuicio de Alfonso contra las mujeres está bien documentado y le disgustaba el hijo de Urraca. Ella despreciaba a su marido por su naturaleza supersticiosa, en particular por su miedo a los cuervos y las cornejas, y además, él mató a un noble gallego que había buscado la protección de Urraca en Monterroso durante su campaña en Galicia. Su marido la avergonzaba regularmente en la corte real y a menudo llegaba al extremo de golpearla y patearla en público. La carta de concesión de Urraca a la abadía de Santo Domingo de Silos es el primer testimonio de su voluntad de deshacerse de la tutela de su marido. En el documento, se autodenominaba reina de toda España e hija del emperador Alfonso, el 13 de junio de 1110. Las circunstancias exactas de la separación de Urraca de su marido son inciertas. Según fuentes contemporáneas, abandonó a Alfonso después de consultar con sus consejeros. Rodrigo Jiménez de Rada escribe que Alfonso la repudió por su infidelidad dejándola libre para hacer lo que quisiera. El último documento que menciona a Urraca en compañía de su segundo marido fue expedido el 22 de mayo de 1112. El matrimonio de Urraca y Alfonso desató casi inmediatamente rebeliones en Galicia y maquinaciones por parte de su medio hermana Teresa y de su cuñado Enrique. Además, creían que el nuevo matrimonio de Urraca podía poner en peligro los derechos del hijo de su primer matrimonio, Alfonso Raimundes. Uno de los primeros actos de los nuevos esposos fue firmar un pacto en virtud del cual los monarcas se otorgaban mutuamente la soberana potestad sobre el reino del otro, declarándose herederos de ambos a sus futuros hijos, y en el caso de que la unión no tuviera descendencia, el cónyuge superviviente sucedería al otro en el trono. Desde el principio, la facción gallega se dividió en dos tendencias, una encabezada por el arzobispo de Santiago de Compostela Diego Gelmírez, que defendía la posición de Alfonso Raimundes como sucesor de Urraca, y otra liderada por el conde Pedro Froilas de Traba, preceptor del joven príncipe, que se inclinaba por la independencia completa de Galicia bajo el gobierno de Alfonso. Un tercer grupo de oposición al matrimonio real estaba en la corte y estaba encabezado por el conde Gómez González, cuya motivación contra Urraca y Alfonso y de Aragón pudo haber sido su miedo a perder el poder, sensación que pronto se confirmó cuando Alfonso I nombró a nobles aragoneses y navarros para importantes puestos públicos y como poseedores de fortalezas. Desde Galicia, el conde de Traba inició el primer movimiento agresivo contra los monarcas que reclamaban los derechos hereditarios de Alfonso Raimundes. En respuesta a la rebelión gallega, después, Alfonso I de Aragón marchó con su ejército a Galicia y en 1110 restableció el orden allí tras derrotar a las tropas locales en el castillo de Monterroso. La rebelión gallega contra el poder real fue solo el comienzo de una serie de conflictos políticos y militares que, con las personalidades completamente opuestas de Urraca y Alfonso I y su mutua antipatía, dieron lugar a una continua guerra civil en los reinos hispánicos durante los años siguientes. Urraca no compartió el gobierno de sus reinos con su marido. Cuando su relación se agrió, Urraca acusó a Alfonso de abuso físico y en mayo de 1110 se separó de él. Además de sus objeciones a la forma en que Alfonso manejaba a los rebeldes, la pareja tuvo un altercado por la ejecución de uno de los rebeldes que se había rendido a la reina, con quien la reina se inclinaba a ser misericordiosa. Además, como Urraca estaba casada con alguien a quien muchos en el reino objetaban, el hijo y heredero de la reina se convirtió en un punto de reunión para los opositores al matrimonio. El distanciamiento entre marido y mujer se intensificó desde hostilidades discretas y latentes hasta una guerra armada abierta entre los castellanos leoneses y los aragoneses. Una alianza entre Alfonso de Aragón y Enrique de Portugal culminó en la batalla de Candespina de 1111 en la que murió el amante y principal partidario de Urraca,
Gómez González. Pronto fue reemplazado en ambos roles por otro conde, Pedro González de Lara, que se unió a la lucha y sería el padre de al menos 2 hijos más con Urraca. Incluso llegaron a haber rumores que decían que Urraca planeaba casarse con su amante, pero nunca se realizó para así evitar más problemas. Estos 2 hijos de Urraca fueron Elvira Pérez de Lara, la cual nació en el año 1111, y Fernando Pérez Hurtado, nacido en el año 1114. En el otoño de 1112 se negoció una tregua entre Urraca y Alfonso con la anulación de su matrimonio. Aunque Urraca recuperó Asturias, León y Galicia, Alfonso ocupó una parte significativa de Castilla, donde Urraca disfrutaba de un gran apoyo, mientras que su media hermana Teresa y su esposo, el conde Enrique de Portugal, ocuparon Zamora y Extremadura. Recuperar estas regiones y expandirse a tierras musulmanas ocuparía gran parte de la política exterior de Urraca. Alfonso I de Aragón. A pesar de la anulación de su matrimonio, por razones de consanguinidad, continuó con sus esfuerzos por el control político. Mientras Urraca estaba involucrada en esta batalla, también tuvo que lidiar con los planes de su hermana, quien promovía un plan para reemplazar a la reina por su hijo. Este incidente en particular, terminó en un compromiso entre las 2 hermanas por el cual a Teresa se le concedió un vasto territorio en León a cambio de aceptar ser vasalla de Urraca. Según el autor Bernard F. Reilly, la medida del éxito del gobierno de Urraca fue su capacidad para restaurar y proteger la integridad de su herencia y transmitir esa herencia en su totalidad a su propio heredero. Las políticas y los acontecimientos que llevó a cabo Alfonso VI, es decir, legitimar a su hermano y, por lo tanto, brindar una oportunidad para que su media hermana ilegítima reclamara una parte del patrimonio, así como el matrimonio forzado con Alfonso I de Aragón, contribuyeron en gran medida a los desafíos que Urraca enfrentó para su sucesión. Además, la circunstancia del género de Urraca agregó una dimensión distintiva de inversión de roles a la diplomacia y la política que Urraca utilizó en su beneficio. Urraca en sus últimos años se convirtió en una reina bastante impopular. Por ejemplo, en el año 1115 la reina viajó a Santiago de Compostela para así liberar a su hijo de la influencia gallega. Tras la reunión con los nobles y el clero gallego, Urraca se toparía con el pueblo gallego, sería objeto de burlas y humillaciones, siendo golpeada, insultada, arrastrada y desnudada. Después la reina sería arrojada a un charco y se dice que llegó a perder algunos dientes producto de estas agresiones, aunque afortunadamente sobreviviría. Después Urraca mandaría a un ejército por la ciudad. Urraca sería también conocida por el supuesto grito: "El rey soy yo". Según el Chronicon Compostellanum del siglo XII, Urraca murió en un parto el 8 de marzo de 1126 en el castillo de Saldaña. Este parto era de un hijo ilegítimo nacido de su amante. Como reina, estuvo a la altura de los desafíos que se le presentaron, y Reilly consideró que sus soluciones eran pragmáticas. Sin embargo, su retraso en la ascensión al trono de su hijo Alfonso VII condujo a una transición turbulenta del poder, ya que el nuevo rey tendría que hacer frente a la rebelión de su amante Pedro González tras su muerte, seguida de un intento de invasión por parte del rey de Aragón y la reanudación de las revueltas gallegas. Urraca sería una reina la cual no tuvo una vida fácil, casi toda su vida se la pasó luchando por su trono y por mantener sus dominios, pero lamentablemente ella necesitaba estar más preparada para reinar, lo cual fue consecuencia de que por mucho tiempo se cuestionó que Urraca se convirtiera en reina titular de León y de sus dominios. Urraca también otra cosa que le jugó en contra fue que era una reina bastante impulsiva, lo cual la hizo caer muy bajo, provocando esto que perdiera algunos dominios. Aún así, con sus problemas, Urraca fue una reina que trató de hacer lo mejor posible, además que logró mantenerse en el trono hasta su muerte.
Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video y quieren más videos como este, coméntame y díganme la biografía que les gustaría ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.